Hola, buenos días compañeros. Somos el grupo 1, que lo formamos Lorena, Resua, Inmaculada Adame y Gracia Rodilla. Lo que os vamos a presentar ahora, compañeros, son unas estrategias organizativas y metodológicas de trabajo en el aula para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, NESE. Nuestro trabajo, como ya sabéis, va dirigido a la educación primaria y en concreto a la Comunidad Valenciana. Pues bueno, empezamos. El índice sobre el cual vamos a hablar, primero empezaremos con propuestas de actividades específicas para mejorar la evaluación, continuaremos con propuestas para favorecer la participación en los recreos y en las salidas escolares, continuaremos con propuestas que potencien la comprensión y expresión oral del alumnado extranjero con desconocimiento de la lengua vehicular. Después os hablaremos de otras propuestas para trabajar la educación emocional de forma transversal en todas las áreas y finalizaremos con propuestas para fomentar la participación de las familias en la dinámica del centro educativo. Pues bueno, comenzaremos con las propuestas para mejorar la actividad de evaluación. Y la primera estrategia que os vamos a hablar es la estrategia metodológica del método Amara-Berry. Este método en concreto va dirigido para el alumnado de cuarto de primaria, 9-10 años, y en esta clase, como ya nos lo pone en el caso, hay un alumno con TDAH. Pues bueno, la justificación de esta propuesta es que es importante tener en cuenta las características que puede presentar un alumno con TDAH. Por ello, como maestros y maestras, debemos adaptarnos a ellos e incluirlas en nuestra metodología. No debemos realizar pruebas diferentes ni llevarlas a cabo en otros momentos que los demás compañeros. Para llevar a cabo una verdadera inclusión, debemos realizar las actividades al mismo tiempo para todo el alumnado. Simplemente debemos adaptar las pruebas a sus características. El alumnado con TDAH presenta más dificultades a la hora de mantener una atención continuada en el tiempo, por lo cual todas las actividades que realicemos en el aula deben tener presente este detalle y deben ser claras, concisas y de realización rápida. Del mismo modo, es muy importante ser pacientes y darle todo el tiempo que necesitan para realizar las actividades que les proponemos, siempre estando presentes para ayudarles a enfocarse en el objetivo de la actividad. Como ya os hemos comentado esta propuesta que vamos a hablar del método Amara, este método se trata de un sistema de aprendizaje en el cual se simula la vida cotidiana a través de dos referentes. Por un lado, trabajamos con el alumno las competencias, los valores, el nivel académico en todo momento y por otro lado, trabajamos en base al proceso vital que se refiere a enfrentarse a un mundo adulto mediante el juego y la imitación de situaciones reales de la vida. Los objetivos que vamos a trabajar en esta propuesta son, y que pretendemos que quieran conseguir, son mejorar el rendimiento y los resultados del alumno, motivar al alumno a seguir aprendiendo, trabajar la atención de dicho alumnado, fomentar la independencia y responsabilidad de todos, crear momentos de reflexión, trasladar el contenido a la vida real y finalmente fomentar el trabajo en equipo. Los criterios de evaluación son: intentaremos que consigan que sean capaces de relacionar los contenidos aprendidos en cada situación, que presenten un nivel alto de implicación con la actividad, que se desenvuelvan adecuadamente en cada uno de los talleres, tomen decisiones de manera autónoma, corrijan sus errores tan pronto como los detecten, se muestren motivados por aprender y colaboren con sus compañeros para llegar a un acuerdo común. Respecto a la descripción de la propuesta que hemos planteado, las pruebas de evaluación se deberán realizar teniendo en cuenta las necesidades y características del alumno, en este caso el que presenta TDAH. Con esta metodología trabajaremos por rincones, que les serán presentados como juegos al alumno, de manera que fomentemos su motivación. Con el aprendizaje por rincones conseguiremos que el profesorado tenga un seguimiento individualizado de su alumno, ayudando a éste a desarrollar al máximo sus capacidades individuales. Cada rincón estará relacionado con un espacio de la vida adulta y con una o varias materias. La evaluación que se llevará a cabo con esta metodología será de evaluación continua,
puesto que es la mejor forma de comprobar cuál es el nivel y los conocimientos adquiridos por el alumno en diferentes situaciones y momentos. De esta forma garantizaremos que vamos a evaluar al alumno en momentos de máxima atención e implicación. La evaluación se dividirá por rincones. Tendremos la tienda, donde se trabajarán las matemáticas, el taller de letras, donde se trabajará la expresión y comprensión escrita, el parlamento, donde se trabajará la expresión y comprensión oral mediante debates, el taller de pintura, donde trabajaremos la creatividad, el teatro, donde se trabajarán diversos contenidos como la memoria, el trabajo en grupo, la expresión oral, etc., la academia del intercambio, donde se trabajará el inglés, el medio ambiente, donde trabajaremos las ciencias naturales, y el laboratorio, donde trabajaremos la ciencia, paleontología, historia del ser humano, es decir, las ciencias sociales. Todos estos contenidos a trabajar, en cada uno de ellos, dependerá de lo aprendido en cada tema, por lo cual la temática de los rincones se irá adaptando dependiendo del temario que queremos evaluar en cada momento. En este caso, los responsables va a ser el tutor o la tutora, o el profesorado implicado en esas materias. El lugar de aplicación será en el aula ordinaria, la fecha de aplicación será en cada prueba de evaluación y alguna bibliografía interesante que hemos encontrado respecto a esta propuesta es la que tenéis aquí en la imagen. A continuación, pasamos con la siguiente propuesta para mejorar la actividad de evaluación, que consiste en la gamificación. También va dirigida para el alumnado de cuarto de primaria y en concreto en esta clase hay un alumno con TDAH. La justificación de la propuesta es la siguiente. La gamificación es una metodología que une juego y aprendizaje, se lleva a cabo con la finalidad de conseguir mejores resultados, tener conocimientos y aumentar la motivación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esta metodología se utilizan técnicas y características del juego, generando una retroalimentación continua, fomentando la autonomía del alumnado mientras toman sus propias decisiones y se enfrentan a nuevos retos. Debido a las dificultades que muestra el alumno con TDAH, esta metodología se adapta perfectamente a su situación, puesto que es una actividad dinámica en la que se tiene en cuenta todo el proceso de desarrollo y no simplemente los resultados. Esto es muy beneficioso, ya que sus dificultades para prestar una atención continuada le hacen más difícil adaptarse a las pruebas estandarizadas que se suelen hacer a modo de evaluación. De esta forma, comprobaremos cuáles son sus conocimientos reales sin influir los momentos en los que le cuesta más estar centrado o atento. Obtendremos los niveles de atención más altos y los más bajos, pero siempre tratando de captar su atención y motivación de cara a la actividad. Los objetivos que vamos a trabajar son trabajar la atención del alumno, mejorar sus resultados, evaluar de manera continua su proceso de aprendizaje, motivar al alumno con actividades atractivas y divertidas y responsabilizarlo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación que pretendemos que se consigan son los siguientes. Se esfuerza en la realización de la actividad, adquirió los conceptos básicos del tema, es capaz de relacionar el contenido del temario con las actividades propuestas, está motivado a la hora de aprender nuevos conceptos, toma decisiones para la resolución de las actividades y corrige los errores para poder realizar la actividad con éxito. Respecto a la descripción de la propuesta, de esta estrategia que era la gamificación, podemos deciros que para llevar a cabo una evaluación del alumnado adecuada y adaptada usaremos una rúbrica en la cual se mostrarán todas las misiones que él llevó a cabo y al mismo tiempo se supervisará el proceso de aprendizaje a través de la observación directa, con el fin de completar la evaluación de la rúbrica. De este modo, estaremos llevando a cabo una evaluación continua del proceso de aprendizaje del alumno y no nos centraremos solamente en los resultados finales de una prueba. Mediante esta metodología de evaluación, podemos conocer las dificultades que presenta el alumno en los temas con los que trabajamos y las actividades que le resultan más sencillas. Del mismo modo, gracias a este tipo de evaluación, podemos comprobar en qué momentos el alumno tiene el nivel más alto de atención y con qué tipo de actividades muestra más concentración con el fin de ir adaptando la metodología del aula
a estos resultados. Las personas responsables serán el tutor o el profesorado que se implique en este aula. El lugar de aplicación será el aula ordinaria y la fecha de aplicación será al finalizar cada tema. La bibliografía respecto a esta estrategia metodológica, que es la gamificación, la tenéis puesta ahí. Pasamos ahora a la siguiente propuesta, que es para favorecer la participación en los recreos y salidas. En este caso, la estrategia metodológica es un recreo estructurado, en el cual va a ser para alumnado de primero de primaria y en concreto en esta clase hay un alumno con TEA, trastorno del espectro autista. La justificación de esta propuesta es la siguiente. El trastorno del espectro autista es un trastorno neurológico que se caracteriza por presentar dificultades en la interacción social, en la comunicación y en presentar ciertos comportamientos repetitivos e inusuales. Es decir, podemos decir que suelen presentar dificultades en las habilidades sociocomunicativas y cierta inflexibilidad mental. Son personas que requieren de cierta estructura y en el recreo es el espacio donde más se desarrollan y practican las habilidades sociales, para conseguir relacionarse con los demás niños, además de ser el espacio más desestructurado del centro educativo. Por ello, es donde más se van a evidenciar las dificultades de este alumnado para relacionarse y comunicarse con el resto de los alumnos. Por eso, la importancia de intervenir en este espacio y conseguir la inclusión educativa del alumnado TEA. Además, en primaria, es una etapa en la que el alumnado con TEA puede tener mayores dificultades de relacionarse con los demás, porque sus intereses no suelen ser los mismos que el resto de niños. Tiene mayores dificultades para comprender las normas de los juegos e interpretar las situaciones sociales que se dan en este espacio, lo que puede conllevar a mayores conflictos entre el alumnado. Los objetivos que vamos a trabajar con esta propuesta son los siguientes: favorecer las relaciones interpersonales, conseguir la inclusión educativa del alumnado con TEA, desarrollar las habilidades sociocomunicativas, mejorar la comprensión del alumnado con TEA y ofrecer un recreo estructurado. Los criterios de evaluación serán: es capaz de tener relaciones interpersonales adecuadas, se comprenden las características del alumnado con TEA, existe un recreo estructurado en el centro, se ha conseguido la inclusión educativa del alumnado con TEA en el recreo y es capaz de desarrollar sus habilidades sociocomunicativas con el resto del alumnado. A continuación, vamos a describir la propuesta respecto a este alumnado. Vamos a llevar a cabo diferentes prácticas o estrategias para crear un recreo estructurado, con actividades explícitas y normas claras y concisas, para así que el alumnado con TEA pueda tener una mayor inclusión en este espacio y pueda aumentar su desarrollo social y comunicativo. Dichas normas serán además visuales, con representaciones sencillas en la que quede constancia de los comportamientos que son adecuados para realizar el juego. Para ello se va a estructurar el recreo en diferentes rincones. Rincón de juegos populares como el pilla-pilla, el pañuelo, la comba, rincón de deportes donde jugarán al baloncesto, fútbol, ping-pong, rincón de la música donde podrán bailar, hacer karaokes, jugar a las sillas, rincón de juegos de mesa donde podrán jugar al parchís, las cartas, el dominó. Para llevar a cabo estos recreos estructurados se contará con la colaboración de todo el claustro y se decidirá si es conveniente llevar a cabo esta estructura todos los días o solamente unos días concretos, conforme vayamos viendo la inclusión del alumnado con TEA en el juego espontáneo con el resto del alumnado. Con la situación pandémica que tenemos del COVID-19, tendremos que llevar a cabo estos rincones por cursos, es decir, primero de primaria A y B tendrán diferentes rincones en su espacio de juego. Actualmente en la Comunidad Valenciana debemos seguir el protocolo de protección y prevención frente a la transición y contagio del COVID-2 para centros educativos, donde se nos indica que durante los recreos se permite la interacción entre grupos de edades similares al aire libre. Si creemos que no hay espacio suficiente para los diferentes rincones, podemos realizar 2 rincones por día para tener variedad de la elección. En este caso, como ya os hemos comentado, las personas responsables será todo el profesorado del centro. La aplicación de dicha propuesta será en el recreo, la fecha de aplicación será al inicio de curso y la bibliografía relacionada respecto a esta propuesta la tenéis
ahí puesta en la pantalla. Pues a continuación vamos a pasar con otra propuesta relacionada con favorecer la participación en los recreos y salidas. En este caso, la propuesta de la cual vamos a hablar es la metodología TEACH. La metodología TEACH, en este caso, también va relacionada con el alumnado de primero de primaria y en este caso hay un alumno con TEA en el aula. La justificación de dicha propuesta es la siguiente. Debido a la resistencia al cambio que suele tener el alumnado con TEA, tener un espacio estructurado es una prioridad para este tipo de alumnado, porque la organización y estructuración le aportan control y tranquilidad a la hora de actuar. Es decir, tener un entorno estructurado, un horario fijo, además de unas normas claras, concretas y visuales, le aporta seguridad para poder ejecutar sus habilidades de manera independiente. Por eso, con la metodología TEACH se pretende presentar la información de manera visual para que sea más efectiva debido a sus dificultades en el lenguaje receptivo. Así, también podemos prever cualquier cambio que se pueda producir en el horario normal de clase, como pueden ser las salidas escolares, ayudándole a entender cuándo se produce la salida, en qué consiste y qué proceso vamos a seguir para realizarla, dotándole de un mayor control de la situación para evitar el estrés ante estas situaciones que se salen de sus rutinas diarias. En este caso, los objetivos que vamos a tener en cuenta son incrementar la motivación y habilidad del alumno para explorar y aprender en espacios nuevos, reducir el estrés ante situaciones que salen de su rutina diaria y conseguir una mayor autonomía del alumnado con TEA en el recreo y en las salidas escolares. Los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta son: se reduce el estrés ante los cambios en las rutinas diarias, adquiere una mayor autonomía en el recreo y salidas escolares y aumenta su motivación y habilidad para aprender y explorar en espacios nuevos. La propuesta que os vamos a describir es la siguiente. Para que el alumnado con TEA tenga el recreo accesible, vamos a marcar espacios concretos del patio. Es decir, lo primero será marcar el recorrido por los pasillos del centro para que de manera autónoma pueda salir al patio, siguiendo para ello unas líneas de colores en el suelo. Cada una de las puertas del centro estarán marcadas con dibujos sobre la actividad que se realiza dentro, para así que sea capaz de identificar cuál es la puerta de salida al recreo. Una vez estamos en el patio, estará marcado el espacio con cintas o tiras de colores en el suelo, porque debido al COVID-19, cada curso tiene asignado una zona. En esa zona estarán marcados los rincones de juegos. Con respecto a las salidas fuera del centro, es interesante unos días antes, en clase, anticiparle la salida, explicando qué vamos a visitar, qué vamos a hacer, cómo vamos a ir. Para ello podemos realizar diferentes actividades. Realizar un llavero donde le explique qué actividades vamos a realizar, explicarle la actividad en clase con todo el alumnado utilizando la explicación oral y utilizando imágenes, realizar una lámina de secuenciación de la jornada escolar de ese día especial con todo lo que se va a realizar por orden, realizar un programa de toda la excursión por horas y con imágenes de los lugares a visitar y actividades a realizar en cada sitio. Y este proceso de anticipación le proporcionará mayor seguridad y hará que le reduzca su estrés ante los cambios. Además, en estas salidas será conveniente que sean en espacios accesibles para este tipo de alumnado. Las personas responsables será tanto el tutor como el claustro. El lugar de aplicación será tanto en el patio como en el aula o en las salidas que se hagan fuera, pues en esos lugares. Y la fecha es al inicio de curso y días antes de la salida. De bibliografía, ahí os mostramos la que hemos utilizado para realizar dicha propuesta. A continuación, pasamos con otra propuesta que está relacionada a potenciar la comprensión y expresión oral del alumnado extranjero con desconocimiento de la lengua vehicular. En este caso, la propuesta de la cual vamos a hablar, la estrategia metodológica, es el taller de expresión dramática. En este caso va dirigida para el alumno de cuarto de primaria, que es, en esta clase hay alumnado extranjero y también hay un alumno con TDAH. La justificación de dicha sesión es la siguiente.
Como bien nos dice Grande en el año 2007, la expresión dramática es un lenguaje total que tiene como objetivo principal llegar a los contenidos de una forma menos consciente y más expresiva, pudiendo de esta forma los estudiantes extranjeros apropiarse e internarse en la realidad. La expresión dramática favorece la interacción social y ayuda en la mejora de la expresión y comprensión oral, ya que se trabaja en base a la comunicación. Del mismo modo, ayuda a los alumnos a mejorar su autoconcepto, ganando confianza en sí mismos, aumentando su motivación, imaginación y creatividad, lo que les impulsará a desinhibirse y mejorar su fluidez verbal. El alumnado extranjero tiene una barrera muy grande, que es la del idioma, la cual le afecta en todos los ámbitos de la vida escolar, pues tienen dificultades para comprender a los maestros, a los compañeros y para entender bien los contenidos de las materias, lo cual les lleva a tener grandes problemas en los estudios y a la hora de establecer relaciones con sus compañeros. Por eso, consideramos que un taller de expresión dramática será la herramienta adecuada para ayudar a estos alumnos a mejorar su comprensión y expresión oral, ya que trabajarán en ello para poder aprender los diálogos y representarlos, y al mismo tiempo mejorará las relaciones con sus compañeros, puesto que se desarrollarán vínculos de confianza y afecto a lo largo de estas sesiones. Como podéis ver, los objetivos que hemos marcado son los siguientes: mejorar la comunicación oral, mejorar la comprensión oral y escrita, fomentar la interacción social, trabajar las habilidades sociales, adquirir más vocabulario, mejorar la pronunciación y mantener conversaciones coherentes y organizadas. Los criterios de evaluación serán los siguientes: se comunica con relativa fluidez y aunque haga pausas es capaz de mantener el ritmo eficazmente, se pronuncia claramente, aunque su acento extranjero es evidente y comete algunos errores, el discurso es coherente y cohesionado con un uso apropiado, aunque limitado, de estructuras organizativas, conectores y otros mecanismos de cohesión, muestra un buen control gramatical, intenta hacer uso de estructuras complejas, muestra un buen vocabulario que le permite hacer descripciones claras y expresar puntos de vista sobre los temas tratados y conversa con relativa facilidad y eficacia. Respecto a la descripción de la propuesta, es la siguiente: se dedicarán 2 sesiones semanales de 90 minutos para realizar el taller de expresión dramática. En este taller se trabajarán diferentes temáticas y diferentes tipos de representaciones, intercalando entre teatro y poesía. Comenzaremos el taller con representaciones sencillas e iremos aumentando el nivel a medida que el alumnado vaya mejorando sus destrezas a la hora de expresarse oralmente. Se trabajará con toda la clase, extranjera o no, puesto que así los alumnos extranjeros podrán aprender de sus compañeros las expresiones, la forma de pronunciar, etc. Y podrán generar también vínculos afectivos debido al trabajo en equipo. Las personas responsables serán el tutor o personas que entren dentro de ese aula a dar alguna materia. El lugar de aplicación se realizará en el salón de actos y la fecha de aplicación será durante todo el curso escolar. La bibliografía que os presentamos la tenéis puesta aquí en la diapositiva. La siguiente propuesta para potenciar la comprensión y expresión oral en el alumnado extranjero es crear centros de interés. En este caso es para el alumnado de segundo de primaria, que en este caso hay un alumno con TDAH y un alumno con discapacidad física. Y la justificación de dicha propuesta es la siguiente: el alumnado extranjero que desconoce el idioma necesita un método que le facilite la adquisición de vocabulario y contenidos de un modo conjunto, es decir, sobre un tema central. Los centros de interés cumplen ese objetivo, de modo que se elige la temática en función de las necesidades e intereses del alumnado. Es una forma de adecuar la escuela a los niños y no al revés, tal y como dice Tamayo 2006 en la página 13. Se crea en función de las necesidades del alumnado y las características del grupo. El alumno con TDAH necesitará que le dejen su tiempo para realizar las actividades. Se le pueden ir secuenciando a medida que las vaya haciendo y podrá disponer de un compañero tutor que le guíe en su proceso de aprendizaje. El alumno con discapacidad física dispondrá de todos los medios materiales y personales
para la realización de las materias, pero a nivel cognitivo no tendrá ninguna barrera para realizar dicho trabajo con esta estrategia. Los objetivos que vamos a trabajar son conocer el vocabulario según sus centros de interés, utilizar la lengua castellana como medio de comunicación oral y escrita y valorar el castellano como modo de expresión hacia los compañeros. Los criterios de evaluación son los siguientes. La evaluación la podremos realizar mediante un portfolio donde guardaremos todas las fichas, también a través de un cuaderno de observación del tutor, y se valorará que hayan realizado las tareas correctamente, que hayan relacionado los contenidos trabajados, que se esfuercen por comunicarse en castellano y que tengan una actitud positiva frente a la lengua castellana. La descripción de la propuesta es la siguiente. La propuesta consiste en utilizar proyectos basados en los centros de interés, por ejemplo la casa, el colegio, los amigos de todo el alumnado, como método de aprendizaje de la lengua castellana. Habrán ejercicios de traducir, otros de lectura comprensiva, otros de unir con flechas, juegos de investigación, juego de rol, trabajo cooperativo, en donde el alumnado extranjero o con NEAE esté siempre respaldado y ayudado por el resto, de modo que se cree un clima inclusivo, participativo y abierto a la diversidad. En este caso, las personas responsables serán el tutor, o en el caso de que entren otros compañeros, pues también lo harán. El lugar de aplicación será en el aula ordinaria y la fecha de aplicación será durante todo el curso escolar. La bibliografía utilizada es la que os presentamos a continuación. La siguiente propuesta que os vamos a presentar es para trabajar la educación emocional de manera transversal. En este caso, la estrategia metodológica que vamos a gastar es el mindfulness. Es para el alumnado de sexto de primaria y la justificación de dicha propuesta es la siguiente. El mindfulness es una estrategia metodológica que pretende que los preadolescentes, en este caso, entrenen, sepan gestionar y mejoren las emociones que les rodean. Gracias a este método, el alumnado aprenderá transversalmente y globalmente a gestionar sus emociones a partir de su propia experiencia y conocimiento. Esta técnica también reduce el estrés y la ansiedad, mejora los problemas de conducta, potencia la concentración, aumenta la capacidad de reflexión, el autoconcepto, etc. Tal y como señala Kabat-Zinn, año 2003, los beneficios de dicha práctica en la escuela propician una mejora en el rendimiento cognitivo y académico, en la salud mental y en el desarrollo integral de la persona. En este caso, los objetivos que vamos a trabajar son los siguientes. Sabe expresar emociones con el cuerpo y con el rostro, utiliza vocabulario emocional apropiado y toma conciencia de su estado corporal y emocional en el aula. Los criterios de evaluación van a ser los siguientes. Sabe identificar las emociones, sabe expresar los sentimientos positivos y negativos, conoce el modo de solucionar los problemas y tiene confianza en sí mismo. La propuesta que se va a desarrollar es la siguiente. La idea sería utilizar los 10 primeros minutos de la mañana para realizar dichos ejercicios respiratorios, de concienciación y de reflexión emocional. Se pueden realizar tanto en el aula como en cualquier otro espacio que propicie la reflexión y diálogo, en el patio, en el gimnasio. Algunas actividades a realizar serían atención a la respiración, escáner corporal, en el cual tuvieran autoconciencia de uno mismo y de sus emociones, hablar de cómo se sienten, utilizando las palabras apropiadas, y buscar soluciones conjuntas a los problemas individuales planteados. En este caso, la persona responsable será la tutora. El lugar de aplicación, como ya hemos comentado, puede ser tanto en el aula, en el patio o en cualquier otro sitio que les haga reflexionar. La fecha de aplicación será durante todo el curso escolar y la bibliografía que hemos utilizado es la que tenéis ahí mostrada en la pantalla. A continuación, os vamos a pasar a comentar otra estrategia para trabajar la educación emocional de manera transversal. Esta estrategia metodológica es el tarro de las emociones. En este caso va dirigida al alumno de primero de primaria.
La justificación de dicha propuesta es la siguiente. La educación emocional, aunque no se le ha dado suficiente importancia en el sistema educativo, siempre ha estado presente en las escuelas y en las interacciones sociales de nuestro alumnado. Actualmente se ha demostrado la importancia de esta dimensión emocional en el aprendizaje y en el bienestar del alumnado. Por ello, ha ido ganando más peso en nuestras escuelas, debido a los altos índices de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, abandono de estudios, dificultades en la relación de los compañeros, etc., tal y como nos indica Álvarez 2001. Todas estas situaciones provocan un déficit de la madurez emocional y consideramos que es importante que esta estrategia se integre en el currículum. Los objetivos que vamos a trabajar son los siguientes: promover el desarrollo integral del alumnado, adquirir un conocimiento de las propias emociones, desarrollar la capacidad de regular las emociones y mejorar las relaciones interpersonales. Los criterios de evaluación van a ser los siguientes: grado de mejora del clima del grupo, grado de regulación de las emociones, si se consigue o no un desarrollo integral de todo el alumnado y grado de mejora en la expresión de las emociones. La descripción de la propuesta es la siguiente. Al finalizar la jornada escolar, toca la asignatura que toque, el profesor que esté en el aula va a llevar a cabo la actividad del tarro de las emociones. En el aula tendremos 6 tarros con diferentes colores. La alegría es el amarillo, amor es el rosa, calma es el verde, miedo es el tarro negro, rabia es el rojo y tristeza el azul, que se corresponden al libro del monstruo de los colores. Tras finalizar el día, cada niño tendrá que meter una canica en la emoción que haya priorizado ese día, explicando a sus compañeros el porqué de esa emoción y qué situaciones han ocasionado esa emoción. Y así, al finalizar el mes, veremos qué emociones priorizan en nuestro aula, qué situaciones perjudican a nuestro alumnado y qué situaciones aún no saben regular sus emociones para poder así seguir trabajándolas a lo largo del curso escolar. Esta actividad nos ayuda a que el propio alumnado sepa identificar sus emociones y la de sus compañeros, además de saber regularlas y actuar de una manera adecuada en su día a día, consiguiendo así un bienestar emocional. Las personas responsables es el profesorado que esté implicado en la última sesión de cada día, el lugar de aplicación es el aula ordinaria y la fecha de aplicación es al finalizar la jornada escolar. La bibliografía relacionada con este tema es la que veis a continuación. Continuamos. Ahora vamos a hablar de propuestas para potenciar la participación de las familias en el centro. En este caso, la estrategia metodológica de la cual vamos a tratar es la de grupos interactivos. En este caso es para los familiares de todo el alumnado del centro. La justificación es la siguiente. La aplicación de grupos interactivos en todas las aulas del centro pretende aumentar la participación de las familias en la vida escolar de sus hijos. Es una forma de organización del aula que mejora el aprendizaje de todo el alumnado y aumenta la convivencia tanto del alumnado como de las familias con el centro. Ante la falta de implicación de las familias, esta estrategia hace ver a las familias que son importantes tanto fuera como dentro del aula, ayudando a sus hijos e hijas y al resto de alumnos en su aprendizaje y desarrollo. Es una forma de abrir las puertas del centro educativo a toda la comunidad, porque todos pueden participar en las aulas y ser importantes. Los objetivos que vamos a trabajar con esta propuesta son los siguientes: potenciar la participación de las familias en el centro, aumentar la motivación del alumnado, fomentar la inclusión educativa de todo el alumnado, mejorar la comunicación familia-escuela y potenciar el rendimiento académico del alumnado. Los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta son los siguientes: aumenta la participación de las familias en el centro, mayor grado de motivación del alumnado, mejor comunicación familia-escuela, mayor inclusión de todo el alumnado en el centro y mejora el rendimiento académico de todo el alumnado. La descripción de la propuesta es la siguiente. En cada una de las aulas de nuestro centro realizaremos agrupaciones heterogéneas, teniendo en cuenta el género, nivel de aprendizaje, cultura, necesidades, etc. El aula estará organizada en diferentes rincones, donde se va a llevar a cabo una actividad concreta. Dependiendo de la materia en la que trabajemos y el contenido a trabajar, será una u otra, mientras una persona adulta, el padre, la madre, el abuelo o los tíos, tutoriza al grupo para que realice la actividad de manera adecuada. Después fomentaremos
la participación de todo el alumnado del grupo, a través de diálogo, las interacciones, llevando a cabo una adecuada relación entre iguales, donde todo el grupo se ayuda para avanzar en el aprendizaje. Al finalizar el tiempo establecido, cambiamos a otro rincón para realizar una actividad diferente. Así vamos pasando por las diferentes mesas, cambiando también de familiar tutorizado, lo que nos ayuda a mejorar nuestras habilidades sociales con las personas adultas. Debido al COVID-19, si la situación lo permite, podemos realizar estas actividades dentro del aula o en el patio, para que haya más ventilación y pudiendo dejar más distancia entre el alumnado y las familias colaboradoras. Como ya hemos comentado, las personas responsables son tanto la familia como el profesorado. El lugar de aplicación puede ser en el aula o en el patio. Y la fecha de aplicación es durante todo el curso escolar. La bibliografía que hemos utilizado es la siguiente. Y para finalizar las propuestas relacionadas a potenciar la participación de las familias en el centro, vamos a hablar de la escuela de padres. En este caso, está implicado todos los familiares del alumnado y la justificación es la siguiente. Tal y como se describe en la propuesta, los padres del alumno de dicho centro no son muy participativos. Esto puede ser debido, entre otras cosas, a que hay muchas familias inmigrantes que no tienen dominio de la lengua vehicular. La escuela de padres es una sección educativa que servirá como nexo entre el alumnado y los familiares. Se ofrecerán herramientas y pautas sobre cómo actuar con sus hijos, cómo ayudarles a expresarse emocionalmente, fomentando la inclusión e incluso creando momentos donde las familias inmigrantes aprendan el idioma. Los objetivos que vamos a intentar conseguir son potenciar la participación de las familias en el centro, crear nexos de unión escuela-familia, fomentar un espacio de aprendizaje y reflexión, intercambiar experiencias y conocimientos y conocer todas las culturas y ponerlas en valor. Los criterios de evaluación van a ser los siguientes: si se han implicado en la educación de su hijo, si han asistido a las reuniones de actividades propuestas y si conocen el funcionamiento del centro. En este caso, la descripción de la propuesta es la siguiente. La idea es que quincenalmente y por ciclos los padres se reúnan en horario extraescolar para poner en práctica todos los objetivos propuestos. En esas sesiones habrá uno o varios docentes que serán los que guíen dichas reuniones y los que propicien el encuentro entre los familiares. La asistencia no será obligatoria, pero sí que se incentivará haciendo, por ejemplo, talleres de cocina y luego meriendas, sesiones de cine, de teatro, exposiciones, talleres de costura, manualidades, de modo que todos se sientan motivados, con ganas de interactuar y generar conocimiento. Además, cuando sea posible, dichos padres también podrán participar asistiendo al aula de sus hijos y generando contenido. Podrán leerles cuentos, hablarles sobre su cultura, enseñarles el idioma, hacerles una entrevista para conocerles mejor. En este caso, las personas responsables será todo el claustro. El lugar de aplicación será tanto en la sala de reuniones como en las aulas y la fecha de aplicación será durante todo el curso escolar. La bibliografía utilizada es la que os mostramos a continuación. Pues bueno, compañeros, dicho esto, esperamos que os haya servido las diapositivas que os hemos mostrado acerca de las diferentes propuestas y esperamos que os sirvan de ayuda para vuestro proceso de trabajo como docente. Muchas gracias por vuestra asistencia y ante cualquier duda no dudéis en consultárnoslo. Muchas gracias.